Allí, pues como hemos escuchado, se daba el primer caso de toda España y esa efeméride ha coincidido con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de mantener el nivel máximo de alerta sobre la COVID. Sostienen que sigue siendo una emergencia sanitaria internacional. Vamos a hablar de este asunto con Daniel López Acuña, que es epidemiólogo. Muy buenos días, señor López Acuña. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué opina usted de esa decisión de la Organización Mundial de la Salud? Absolutamente correcta, acertada. Me da gusto que haya prevalecido la sensatez en el Comité Asesor de Emergencias sobre COVID-19 del Reglamento Sanitario Internacional. Este habría sido un pésimo momento para levantar la emergencia sanitaria. Se habría mandado una muy mala señal a todos los países que habría hecho que la guardia se bajase. Este es un momento en donde tenemos que sostener la capacidad de vigilancia epidemiológica, de pruebas diagnósticas, de secuenciación, y no olvidarnos que en las últimas 8 semanas ha habido 170.000 defunciones en el mundo por COVID-19, que ya estamos superando los 750 millones de casos en 3 años y prácticamente 7 millones de muertes a lo largo de estos 3 años. La Organización Mundial de la Salud también ha determinado que esa situación se encuentra en fase de transición, algo así como un punto de inflexión. ¿Eso qué significa? Bueno, lo que ha dicho el comité, hay que leer con mucho detenimiento el informe de este comité y las conclusiones a las que llega el director general de la OMS, es que aun cuando estemos en una mejor situación que la que estábamos hace un año con el surgimiento de la variante Omicron, sigue habiendo un problema, sigue siendo una emergencia de salud pública de carácter internacional. Que esto evolucionará tarde o temprano hacia una situación mejor, pero que lo que hay que hacer es construir fases de transición que no abandonen la atención y la importancia que se otorga a una emergencia sanitaria de carácter internacional o de trascendencia internacional, que tenemos que construir capacidad de mantener las acciones que nos permitan poner a raya a un virus que va a quedarse con nosotros. El virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. Lo que podemos es reducir el impacto a través de la vacunación, a través de las medidas de salud pública, el impacto sobre la saturación en la infraestructura sanitaria, el impacto en términos de mortalidad. Pero para esto necesitamos no pensar que se pasa página, no pensar que está zanjada la pandemia, no gripalizar la pandemia, sino entenderla como es y mantener los ajustes necesarios tanto en vacunación como en medidas de salud pública para que esto pueda producirse. ¿Y qué opina usted el hecho de que se vayan aminorando o reduciendo poco a poco de manera paulatina esas medidas que se pusieron en marcha? Lo digo, por ejemplo, fijándonos en la mascarilla, que en el caso de España todavía es obligatoria para centros sanitarios, para residencias de mayores, también en el transporte público, pero en este último ámbito la próxima semana ya se van a dejar de requerir de manera obligatoria. ¿Qué opina usted? ¿Es el momento? Bueno, yo considero que en la temporada otoño-invernal en la que estamos, en donde además ha habido una tripledemia, un incremento del número de contagios por infecciones respiratorias agudas, COVID, gripe estacional y virus respiratorio sincicial, es muy importante mantener el uso de la mascarilla, ciertamente en los establecimientos sanitarios y en las farmacias, y desde mi punto de vista, es prematuro el retirarlo en el transporte público. Yo no habría procedido así. Creo que debió haberse esperado, como era la recomendación inicial de la ponencia de alertas y emergencias sanitarias, de esperar hasta el mes de marzo o entrada la primavera, una vez que las actividades en interior, el número de contagios y la probabilidad de que haya transmisión por infecciones respiratorias agudas se haya reducido un poco. Yo creo que estamos malentendiendo las cosas pensando que en la medida en que vamos quitando medidas de protección, estamos libres del virus. No, estamos sin la protección. Y yo creo que la mascarilla no representa ningún tema oneroso para nadie y mantenerlo en los transportes públicos me parece que ha sido fundamental y desde mi punto de vista yo no habría tomado la medida de levantar la obligatoriedad a partir de la próxima semana. Si miramos el caso concreto de Canarias, con las cifras de la última semana, en el último recuento, se han dado 318 nuevos casos, hablamos de mayores de 60, y 9 fallecimientos. En esa situación, ¿cree usted que sigue siendo necesario incidir en la vacunación? Absolutamente. Yo creo que tenemos que tener en perspectiva
Varias cosas. Primero, que la vacunación no es de una sola vez. La vacunación tiene que ser efectuada anualmente con formulaciones de vacunas como esta nueva vacuna bivalente que nos protege contra las variantes que están surgiendo. En este caso, no solo la variante original, sino también las variantes de Omicron. En estos momentos tenemos casi un 40% de la población de más de 60 años en España que no ha recibido esta cuarta dosis de refuerzo. Hay que insistir en ello, hay que completar esa vacunación para tener protegida ese sector de la población. Pero además hay casi 15 millones de personas que no han recibido una tercera dosis, ciertamente no de una vacuna nueva o bivalente que refuerza la capacidad de defensa contra las variantes de Omicron o los sublinajes de Omicron, y deberíamos de entender que hay que intensificar. Ayer el propio Comité de Emergencia de la OMS señalaba que hay que insistir en la necesidad de vacunación e incorporar la vacunación a los calendarios vacunales rutinarios de todos los países. No es un tema de decir ya estamos suficientemente vacunados, ya no tenemos que preocuparnos. No, en la medida en que pase tiempo vamos a tener desprotección, vamos a necesitar volver a vacunar y vamos a tener una vulnerabilidad incrementada a las posibilidades de infección o reinfección por COVID. ¿Diría usted que podríamos esperar o deberíamos estar preparados para una posible nueva pandemia tras esta? Absolutamente. Yo creo que si hay una lección que nos debe quedar muy clara en estos 3 años de esta pandemia, es que podemos tener el surgimiento de una nueva pandemia, de un nuevo agente infeccioso, de un salto animal a humano o de una mutación de un agente infeccioso que nos genere un colapso asistencial, una elevada incidencia, una elevada mortalidad. Desconocemos cuál pueda ser el agente, pero lo que tenemos es que estar muy bien preparados, haber entendido las lecciones de que hay que contar con planes de contingencia, con reservas estratégicas, con un movimiento muy ágil para identificar cómo se da la dinámica de la nueva epidemia si surge. Y está claro, y lo dijo también el Comité de Emergencia en su informe de ayer, que hay que mejorar la capacidad para estar preparados para nuevas pandemias que pudieran surgir. Pues Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchas gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones en esta mañana. Muy buenos días. Encantado, mucho gusto.